El 11 de agosto de 1991 ganó la gobernación un joven dirigente, Jorge Alberto Escobar. Con él comenzaron los 90, marcados por el menemismo en la Argentina. Maldita, que hoy reivindican los liberales, pizza con champagne, el 1 a 1, la prosperidad, las inversiones, las privatizaciones, la bonanza económica, las restricciones, el juicio político y una marca indeleble en la historia de la provincia y el país. Y si hay un testigo directo de estos 90, es Jorge Escobar, que está acá con nosotros. Bienvenido, Jorge. Gracias. Un gusto. El gusto es mío. Y la verdad, bueno, es toda una síntesis, pero fue toda una década. Y un momento histórico. Quiero arrancar con la génesis de esto. Porque vos venías de una dirigencia empresaria, deportiva, pero el salto a la dirigencia política y a la gobernación, con apenas 40 años, ¿cómo surgió? ¿Cómo se gestó? ¿Quién te fue a buscar? En realidad me fue a buscar el entonces hermano de mi suegro, que vivió muchos años en La Rioja. Amigo personal de ambos, Menem. Carlos y Eduardo. Sí, no sé en qué orden sería la amistad, pero la tenía con los dos y en forma muy distinta, porque los hermanos eran muy diferentes. Uno era pasión, el otro era cerebro. Uno era de alguna manera más recatado, el otro era mucho más sobresaltado en las cosas y sobresalido. Pero la relación la tenía. Él vivió muchos años en La Rioja. Y un día vino y me dijo: quiero que conozcas a Eduardo y a Carlos Menem, porque vos podés y tenés que ser el gobernador de la provincia. Y bueno, así como, aunque la cámara no lo muestre, has levantado una ceja, yo levanté la misma, arqué el labio y le dije: me parece que, no sé, que esta expresión de deseo es animémonos y andar. Pero increíblemente, al tiempito de decir eso, me encontré sentado en una mesa con Carlos Menem, cuando él había salido presidente ya y retomó el cargo de gobernador de La Rioja hasta el mes de diciembre, que Raúl Alfonsín dejaba la presidencia en ese entonces. Y fui, y me lo presentó y terminamos almorzando como con 100 personas en una mesa interminable, pero me senté al lado de él, por pedido de él, y durante el almuerzo casi que me lo dedicó a ese almuerzo. Y lo absorbí como esponja y salí de ahí convencido que me debía llevar el mundo por delante. ¿Cuántos años tenías? Y tenía 37 años, casi 38. Yo gané la gobernación con 38 años. Al poquito tiempo cumplí los 39. Pero bueno, la vida me puso con algunas exigencias, algunas responsabilidades muy jovencito. Yo me quedé sin papá a los 23 años. Y con un par de empresas importantes, familiar, de automotor, y con un título que casi llegaba, pero llegó un año y medio después porque hubo que ponerle el hombro a las cosas. Y bueno, entonces desde los 23 a los 38 pasaron 15 años. Y uno dice: qué joven, 30, sí, era joven. Pero 15 años
de experiencia aprendiendo, más que nada aprendiendo. Claro. La virtud de ese entonces fue parar la oreja y escuchar a los que más sabían. Entonces, por tu suegro surge el vínculo con El hermano. el hermano de tu suegro, surge el vínculo con los hermanos Menem y con un Carlos Menem que ya era presidente electo, que no es poco. ¿Y volviste a San Juan en calidad de qué? ¿A golpear la puerta del PJ? ¿Cómo fue eso? No, cuando volví, primero conocí a Eduardo. Uh-huh. Con Eduardo la charla era distinta, casi que me abrió la puerta para que nos tratáramos casi que de igual a igual. Uh-huh. Y Siempre se dijo que era tu padrino político, sí, Eduardo Menem. Sí, porque era a quien yo más veía, Uh-huh. a quien más podía consultarle algunas cosas. Él desde esa sapiencia racional me ayudó bastante. Y Carlos, que veía menos, pero las veces que veía me enseñaban desde esa sapiencia de animal político. Entonces yo tenía casi que la balanza completita. Uh-huh. Volví a San Juan, efectivamente, y me dijeron, no te hagas problema, que el justicialismo hace mucho que no gana. Y no tiene gente como para ganar a una elección porque siempre le falta el plus. Siempre se queda en la puerta por un poquito. Vas a ver cómo vos que venís de afuera, que venís probablemente con ese plus de aire independiente, vas a aportarle lo que al justicialismo le falta. Aquí no va a haber interna. Vas a ver cómo te van a acoger. Cómo te van a acoger en el seno peronista. Que no iba a haber interna. En el justicialismo que no haya interna es una cosa increíble. Y más en un justicialismo donde la historia marcaba en ese entonces que Olga Ruitor, el Gordo Montaño, el Quito Martínez y César Gioja eran las 4 cabezas visibles de un justicialismo fraccionado, porque era muy difícil por la historia de ellos juntarse entre ellos. Era contra ellos o entre ellos. Y ahí estuvo la clave del triunfo. Al venir sin historia, yo pude conversar con cada uno por separado y los 4 apuntaron y tiraron el carro para el mismo lado. Y eso sirvió para que el voto del justicialismo estuviese unido. Uh-huh. ¿Y qué traía, qué era yo para el justicialismo? Yo era el hombre que no era justicialista. Y para el independiente era el refresco que podía aportarle ese pedacito que faltaba. De hecho, gané por 2,5 puntos o 3. Gané con el pedacito que le faltó siempre al justicialismo. Le ganaste en ese momento a Alfredo Belín, ¿no? Fue una final muy ajustada. Sí, y Alfredo Belín le ganó por 3 puntos al bloquismo. Es decir, que fueron 3 partes, casi una torta con 3 rebanadas parecidas. Pero le diste la primera victoria al peronismo desde el regreso de la democracia. Fue la primera victoria. Bueno, yo creo que a partir de ahí, salvo el periodo donde después la alianza fue ese torbellino que arrasó en el país, no fue la excepción en San Juan, que fue la que gobernó un periodo, ya estaba instalado en ese entonces ese aire o ese empujón del justicialismo. Y bueno, y después vino lo de Gioja y después vino lo de Uñac.
¿Por qué pensás que los 90 quedaron asociados a la frivolidad? A propósito mencioné esta expresión de pizza con champán. ¿Por qué pensás que quedó ese sello y ese estigma? Por la forma de ser de Carlos Menem. Primero, todo el mundo se reía de un riojano de patilla larga, que él se autotitulaba referente de caudillo y algunos lo titulaban de mamarracho. Algunos le decían, mirá cómo viste, mirá cómo habla, o mirá qué crees que va a ser un hombre así. Y sin embargo, ¿por qué gana? Empecemos por ahí. Gana porque la seducción y la simpatía de Menem también fue arrolladora. El carisma. Era un hombre con carisma, era un hombre que convencía. Y a medida que pasó el tiempo, la patilla se fue achicando. El hombre dejó su estridente vestimenta por su ropa elegante, aunque él decía que siempre fue elegante y no fue así. Pero era un hombre que mostró que se podía, que los argentinos podíamos vivir bien y de cualquier manera, porque él saludaba primero a un mozo o a un ayudante de cocina tanto o mejor que a un personaje importante, pero él le gustaba juntarse con la farándula, le gustaba juntarse, tener vértigo andando en un auto, le gustaba jugar al fútbol o al básquet y lo hacía diciendo, si yo lo hago y tengo esa condición de que soy un patadura pero me creo el mejor, ¿por qué no vas a hacer vos también lo mismo? Entonces, la frivolidad yo creo que fue una etiqueta, fue un eslogan. Aquí lo importante es que fue una década donde yo, si podía comprarme una heladera este mes en curso, me la compraba a los 3 meses y al mismo precio y con el mismo plazo. Y hay que rescatar que lo de la década maldita, yo creo que está mal expresado, bastante mal expresado. Hoy se lo reivindica. Sí. Con errores, porque si no hubiese sido una Argentina de año verde. Y ya vamos a hablar de eso también, ¿no? De los contrastes, pero Enrique Conti es un dirigente bloquista de larga trayectoria y también es economista. Y mira lo que dijo respecto de este primer momento de los 90 y del advenimiento de Carlos Menem. Hay que situarse previamente en unos años antes, Alfonsín venía gobernando y había aplicado el plan austral, el plan primavera, y bueno, llegado febrero del año 89, realmente estalla la hiperinflación en la Argentina, en donde llegamos a tener en julio el 194% de inflación mensual. Allí renuncia Alfonsín y asume Menem. Menem adelanta su asunción casi un semestre y también con los primeros 3 ministros de Economía no da en la tecla. Es decir, arranca en su momento Roy, que dura 5 días porque fallece, luego Rapalini y luego Herman González, que es la antesala al plan de la convertibilidad y que prepara a la Argentina. Es decir, Herman González el 30 de diciembre del 89 hace un feriado bancario y pone en ejecución el plan Bonex, que lo que hacía era
eliminar todos los plazos fijos que había en ese momento y entregarle a cada uno de los plazos fijistas un bono que tenía un vencimiento a 10 años. Por lo tanto, ahí termina el trabajo sucio de Herman González, y en abril del año siguiente, del año 1991, aparece Cavallo con un equipo importante de economistas y comienza a aplicar la ley de convertibilidad, que fue lo que representó realmente 10.000 pesos australes a un peso, y ese peso era igual a $1. ¿Cómo reaccionó la gente? Y la gente, aliviada, con una inflación que llegaba al 1.330% anual, realmente en una primera etapa lo tomó aliviada. Sí, detalló la historia, cronológicamente cómo fue. Pero está bien, siempre alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Siempre alguien tiene que tomar la medida antipática para decir, bueno, esto cambia y cambia, se toma una vez y cambia para siempre. No fue para siempre, fue casi una década, pero fue el principio. De todas maneras, Herman González no era un lobo solitario. Herman González hizo esto en una idea mucho más amplia. No nos olvidemos que hubo un paquete enorme de leyes y de ideas después sobre privatizaciones y sobre reestructuración del Estado que preparó un equipo de gente. Y lo que hizo Cavallo es cierto. Cavallo en ese entonces no era un paracaidista, era el canciller argentino en ese entonces. Y Cavallo le dijo, espérate, porque indudablemente no podía seguir gastando gente, porque necesitaba a alguien no solamente con credibilidad, sino con continuidad. Bueno, lamentablemente, tuvo la mala suerte de su primer ministro de durar tan poquito, porque duró su vida, tampoco. Pero Menem tuvo una gran virtud, que fue decir, yo no me caso con nadie. Era un hombre con código, con mucho código. A usted le decía algo y se lo cumplía, a rajatabla. No importa quién fuera, se lo cumplía. Pero también es una persona que a usted lo combatía. Lo combatía si usted no entendía hacia dónde iba esto. Todo el mundo dice que es muy difícil gobernar contra o con el sindicalismo en contra. Entonces es difícil tomar medidas, porque el sindicalismo protege los intereses del trabajador, y no siempre es así. O por lo menos lo dice, y en aras de esto hace huelgas, en aras de esto pide a veces lo que no hay que pedir. Bueno, Menem le dijo, entiéndanlo, porque esta práctica así no sirve. Y lo enfrentó a un hombre que era tan poderoso como hoy puede llamarse Moyano o compañía, y que se llamaba Saúl Ubaldini. Y Ubaldini venía de haberle hecho la vida imposible a Alfonsín. Y lo liquidó. Lo liquidó un presidente que fue apoyado por ese sindicalismo. Claro, y le dijo, por aquí no. Y si usted cree que es distinto, preséntese a elecciones. Y se presentó, y lamentablemente para él le fue mal.
Gualdini. Después fue compañero mío en diputados. Buen hombre, gran tipo. Pero cuando usted no se adapta a su época, bueno, la época le pasa por encima. Vamos a seguir hablando. Estamos repasando los 90 aquí en El Día Que. Ya volvemos. Estamos recordando con Jorge Alberto Escobar los 90, con todo lo que esto implica, con todo este combo. Hablamos en la introducción de el 1 a 1, las privatizaciones, las medidas económicas más gratas, las más ingratas. ¿Qué pensás que de aquellos 90 quedó como legado 30 años después? Desde la actuación política del presidente, de la actividad nacional, del modelo, ¿no? Sí. ¿Qué quedó? Que se puede tener un país próspero por más de 2 años, por más de un periodo, que se puede tener un país donde se vive sin sobresaltos todos los días, donde crecer es una cuestión natural, pero donde aunque resulte aburrido que las cosas del día siguiente sean igual al día anterior, como decían algunos, también es cierto que lo que queda como legado es que no hay golpes de suerte como nos ocurre a los argentinos cada vez que uno apuesta por ahí a una acción o a un dólar, sube por especulación, se toma ganancia y después no importa, se cae de vuelta. Hoy el que hace plata la hace en el mercado financiero conociendo. Yo no soy un experto en el tema, pero hoy el dinero importante, así como se pierde, pero se gana con la especulación financiera. Hoy no se gana con la intermediación, hoy no se gana con la producción y demás. El legado que queda de aquella época es que trabajá, intermediá, creá fuentes de trabajo, que vas a poder prosperar. ¿Con qué velocidad? Y con la velocidad de un país normal, no con la velocidad de un país como Argentina, que hoy hay demasiados ricos rápido y demasiados pobres pronto. ¿Y no fue uno de los talones de Aquiles del modelo justamente la desincentivación a la producción local por un tipo de cambio poco competitivo? Sí. Que también fue una de las grandes críticas, ¿no? Bueno, es que ese fue, yo diría que la caída del modelo, cuando no se corrige el tipo de cambio en su momento, y decir, salir del 1 a 1 no era pecado, e ir al 1.30 a 1, o el 1.20 a 1, o el 1.40 a 1, si era necesario. Era simplemente ir mirando la desviación e ir corrigiéndola. Esto fue, yo diría que el gran pecado de la década. Creo que fue el gran problema de la discusión entre un presidente y un ministro de Economía, que tenían ambos un gran poder, que tenían mucha fuerza y que en un momento no discutieron la eficiencia de un plan. Discutieron simplemente quién de los dos podía ejercer más el poder. El presidente político, que era quien sostenía este programa, decidió demostrarlo diciéndole gracias por los servicios prestados, ahora que venga otro. Pero el daño estaba hecho.
el problema estaba de manifiesto. Era un Cavallo obstinado en algunos, y ojo, lo estoy diciendo con todo el cariño porque Cavallo fue mi amigo y lo sigo considerando mi amigo, y a un Menem al cual he querido entrañablemente, un Menem golpeado por la muerte de su hijo, un Menem que no fue nunca más el mismo, un Menem que lo mismo empujaba para adelante, pero tenía una mirada que ya no era igual. Jorge, a vos se te señaló en San Juan como ser uno de los mejores alumnos de Menem, ¿no? Con todo lo que eso implica. En materia de privatizaciones, en materia de la transferencia de la caja de jubilación a Nación, en materia de la implementación de la Ley Federal Educativa, ¿no? El Plan Federal Educativo. San Juan siempre estuvo a la vanguardia en estas políticas que bajaban desde Nación. ¿Has reconsiderado algo de eso o lo harías de la misma manera? Sí, bueno, hay cosas, como todas las cosas, miradas en retrospectiva, hay cosas que haría distinto, y hay cosas que las haría igual y haría otras, y habría otras que no pude hacer de la misma manera que si privatizó un banco o si privatizó una compañía energética. Yo sí volvería a privatizar hoy la compañía energética porque era imposible, si vos querés tener una provincia desarrollada, una provincia federal, tanto que hablamos del país, hablemos de la provincia federal, con el Estado como dueño de una empresa donde hacía 40 años que no se cambiaban los cables, donde era muy difícil tener dinero fresco para invertir, donde asentar población para crear patria en algunos lugares significaba no poder llevarle el servicio eficientemente de luz. Era una locura seguir insistiendo con lo mismo. Era una locura seguir insistiendo con un banco de San Juan que era propiedad del Estado, pero que los depósitos de los sanjuaninos, los préstamos de aquellos que no pagaban y que fueron sacados a sola firma y demás, estaban todos cubiertos con la coparticipación federal. Es decir, el que no pagaba, la provincia pagaba, respondía. Era una locura, porque todos, a mí por lo menos me enseñaron, que cuando vos tienes una empresa y mirá, tus ganancias, tus pérdidas son tu responsabilidad, cuando llegue fin de mes, tu capital es el que debe responder para pagarle a tu gente. ¿Por qué se generó el residual del Banco San Juan y no se privatizó la deuda también, ese activo, hecho de cobro que tenía el banco? Porque iba a ser mucho más sangriento que una entidad privada cobrara a aquellos deudores, a que los cobrara el Estado, pudiendo negociar de alguna manera con aquellos que debían. En eso, el Estado fue bastante más humano que lo que podría haber sido un privado. Además, habían en ese entonces deudas también que el Estado tenía con privados y que podían triangularse y decir, vos me debés aquí en el San Juan, pero como yo te debo por obra pública o te debo por tal cosa, triangulamos la deuda y podemos ir achicando el problema. Era más sencillo. Sí, de las cosas que podría no haber hecho es adelantarnos a un cambio educativo que no fue un éxito, que terminó siendo un fracaso. ¿Y qué cosa me quedó sin hacer? ¿Qué cosa hubiese hecho yo? Hubiese privatizado
no la totalidad, un porcentaje cercano al 50% de obras sanitarias. OCE. Por una sencilla razón, o me hubiese quedado con la mayoría de las acciones, hubiese privatizado el 49% de las acciones y le daba la gestión a la actividad privada. Porque no nos olvidemos de algo. Esta provincia tiene los caños de agua, de cloaca, en general, puestos en el mismo lugar donde estuvieron cuando se pusieron por primera vez. El terremoto sacudió la tierra y nosotros construimos sobre esos mismos caños. Por lo consiguiente, todos los problemas que se pueden generar hoy, o que se podían generar, se iban a generar porque el tiempo es el tiempo y rompe las cosas. Y creo que obras sanitarias podría haber sido mucho más eficiente con un manejo mucho más, más racional como era un manejo privado, con la supervisión del Estado. No se olvide que privatizamos la energía, pero creamos un EPRE. Y ese EPRE la castiga a la empresa privada. ¿Y cómo la castiga? Cuando se desvía. Lo mismo podríamos haber hecho con el agua. Es decir, cal y arena, así como dije que no deberíamos haber hecho lo de educación, yo dije, nos faltó hacer esto otro. Jorge, al poquito tiempo, al poquito andar, en la gobernación llegó el juicio político. En el año 92 fue. En el año 92. Había asumido en diciembre del 91. Octubre del 92. Ni un año. ¿Cómo fue eso? Inexperiencia. Y la inexperiencia se paga. Yo no creí que a ese costo. Inexperiencia política. Porque yo tenía mucha experiencia en administrar cosas. Mucha. Pero cedí lo que no tenía que ceder. Cedí el control político para quedarme con el control de la gestión. Mi objetivo era cómo gestionamos esta provincia como una empresa grande, como una empresa de todos. Yo ya lo había hecho en el Club San Martín, lo había hecho en mis empresas, lo había hecho siendo presidente de los concesionarios Ford para toda la Argentina. No era un novato. Era joven, pero no era novato. Había aprendido de los que tenían más poder y más plata. Pero como un iluso entregué la parte más importante. Yo le dije a mi vicegobernador, manejá el tema político mientras yo manejo el tema de gestión. Mire lo que dejé y en manos de quién dejé. Bueno, los resultados a los 10 meses estuvieron a la vista. Y los resultados 2 años después también estuvieron a la vista. Porque volvimos. Y ahí sí, en esos 2 años, en ese curso que me dio la calle, en ese curso que me dio la ciudadanía, cuando yo golpeaba casita por casita, dije, bueno, ahora ya sé cómo es lo que me falta. Pero fueron 2 años de pérdida, no en mi vida solamente, de pérdida creo para la provincia. Y eso me dolió tanto como los que perdí yo personalmente. Quedan algunos periodistas que vivieron aquel momento, que cubrieron aquel momento tan angustiante. He escuchado esa palabra, por eso la hago propia, angustiante. Momento de grieta, de enfrentamiento, en lo más alto del poder. Y la provincia rehén también de ese enfrentamiento. Una de esas periodistas fue Celia Illanes. Escuchá cómo lo recuerda ella. El juicio político contra Jorge Alberto Escobar lo viví muy distinto a como
viví la cobertura del juicio político contra Alfredo Avelín. El juicio político contra Jorge Alberto Escobar lo viví mucho más intensamente porque habían definiciones políticas diarias, porque había un justicialismo que estaba dividido, por lo tanto la cobertura fue distinta. Había mucha gente de Buenos Aires que llegaba a la provincia para apoyar a Jorge Alberto Escobar. Hubieron jornadas intensas en la Casa de Gobierno, con maletines que iban y venían, de funcionarios del gobierno de Menem que llegaban a apoyar a Jorge Alberto Escobar. Eran jornadas muy intensas, eran jornadas de 18, 20 horas cubriendo esta información. Y fue muy intenso la cobertura periodística. Los periodistas quedamos involucrados en la grieta que conocimos años después, pero ya los sanjuaninos sabían de qué se trataba. Esta grieta generada por la interna justicialista. Hay un factor común que veo que se repite mucho, ¿no? Es el tema de grieta, enfrentamiento, confrontación. Es como la marca, ¿no? Al menos de esos primeros años. Sí, había grieta, hubo grieta en el justicialismo. Porque bueno, el poder tienta. Y además, no nos olvidemos que cuando yo dije que la torta se repartió desde el punto de vista electoral casi en 3 porciones iguales. Cuando usted gobierna con el 33% de los votos, ya es difícil. Y si además de ese 33 hay una parte que le tienta tomar el poder con un 10 o con un 12, pero acompañado con las otras porciones y mucho más. Esto se gestó con 2 porciones más un pedacito de la porción nuestra. Era imposible seguir sosteniendo un gobierno de esta manera. Y claro que lo de Avelín fue distinto. Sí tenían mayoría. Ahí sí fue que prácticamente su alianza se quiebra y lo destituye. Aquí, si no había voluntad política de parte de los otros partidos, aquí no hubiese habido destitución. Ahora, la excusa siempre fue, y bueno, y si los propios lo quieren, esta es nuestra oportunidad. De todas formas, esto es algo que yo prácticamente no hablé después. Y no hablé porque tenía que volver a gobernar. Porque cuando volví, si seguía hablando de esto, seguía alimentando la grieta. No se olvide que cuando volví fue un año entero hasta que llegó el otro 10 de diciembre. A mí me repusieron un 26 de diciembre del año 1994 y el 10 de diciembre del 95 cambió recién la legislatura provincial. Un año entero con los mismos legisladores que me habían destituido. Qué detalle ese. Qué detalle. Y había que gobernar así, con la diferencia, por eso adelanté las elecciones a mayo, para legitimar lo que la justicia me había legalizado. La gente me lo legitimó. Y la Cámara no tuvo mucha alternativa que decir, bueno, no puedo ir en contra de la legitimidad. Afortunadamente la mayoría lo entendió. La mayoría lo entendió. Y algunos tanto lo entendieron que decidieron renunciar antes que su periodo terminara. Entonces fue un año muy difícil, muy duro,
un año donde no había un peso en la provincia, un año donde esta aventura que había querido correr un grupito de los propios con algunos socios aliados, dejaron a la provincia arrasada. No teníamos para pagar nada. Ya vamos a hablar de eso. Eso es un capítulo aparte. Bien, Esperamos. pero Sí. fue el año de ponerle poxipol a esa grieta. Qué palabra antigua la de poxipol. Creo que todavía está. Creo que todavía pero está. digamos, Se vamos a entendió. ponerle entonces lo que usted quiera. Ese pegamento, que ponerle el silastic a A la grieta. aquella grieta. Vamos a seguir hablando con Jorge Escobar, ya volvemos. Estábamos entrando en este repaso de los años 90 con Jorge Escobar en el trance post juicio político y una provincia en una situación fiscal muy delicada, un frente sindical muy combativo, y finalmente el estallido ese de julio del 95. Ahí fue. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegó la noticia a Casa de Gobierno? Y era previsible. El tema nada más es que hay algunos que parece que no escuchaban, porque los demás decían, usted no escucha, mire cómo va a salir el pueblo. Los que salieron fueron interesados a dar vuelta un vehículo de la fuerza de seguridad, a crear caos. Pero, y a usted que tiene algunos añitos, si se acuerda, cuando volvimos después de aquel exilio y antes de las elecciones de mayo del 95, en esos 5 meses, después de ver las cuentas, que para eso sí fui preparado, para eso estudié también, para eso me sirvieron los años de experiencia, para eso pudimos trazar un plan y dijimos, la forma de salir es esta. Y me senté frente a los sanjuaninos y le dije, mire, así estamos. Para salir tenemos que hacer esto y esto. Ahí entró el ajuste de salarios, el recorte de salarios. No, iba a entrar. Claro. Cuando yo El anuncio era ese. y le dije, o somos menos en el Estado, o seguimos siendo los mismos y cobramos menos. Y estamos todos. ¿Hasta cuándo vamos a cobrar menos? Y hasta que nos repongamos. Hasta donde encontremos un Estado que tenga más ingresos que gastos. Porque hoy lo que gastamos no nos alcanza. Lo que ingresamos no nos alcanza. Entonces, privilegiamos la gente, la estabilidad de la gente. Pero bueno, había que ordenar las cuentas. Por eso se creó el famoso CREFI, El CREFI. que se usaba, que era la parte del salario que no se cobraba en pesos, propiamente dicho, y que podía tener uso para unas cosas. Bueno, dije, esto es lo que yo creo que hay que hacer. Y esto es lo que vamos a hacer si soy electo en mayo. Yo no le mentí a nadie. Le dije, si ustedes creen que esto no sirve, en el mes de mayo tienen la oportunidad de decir no. Pero si ustedes creen, yo les aseguro que nosotros estabilizamos la provincia. Ahora fue paradójico. 18 meses después, la provincia estaba equilibrada. 18 meses después de asumir, la provincia estabilizó
sus números. Por lo consiguiente, todos sufrimos. El dolor fue general, pero la normalización de la provincia llegó. Que después, los últimos 2 años, pudimos empezar a usufructuarla, pudimos empezar a vivirlo de otra manera. Pero bueno, vinieron aires políticos distintos, vino ese viento tan fuerte de la alianza y bueno, pasó lo que pasó, pero la provincia estaba en orden. Digo, Jorge, fue paradójico porque por un lado la validación en las urnas, vos solo ganaste elecciones después, digo, del tema del juicio político y demás, siempre tuviste victorias en cuanta elección te presentaste como diputado nacional convencional constituyente, finalmente como gobernador en el 95. Y aún así, con ese nivel de respaldo popular, hubo ese estallido. ¿Vos entendés que fue solo producto de grupos interesados o que había efectivamente un nivel de disconformidad genuino que se manifestó? ¿Vos crees que al poquito tiempo de asumir puede haber una disconformidad general del pueblo por tomar medidas que no eran las más simpáticas? ¿Para quién? Para aquellos que trabajaban en el Estado. Es lo mismo que si vos tienes una empresa y tus empleados te hacen huelga. ¿Por qué van a estar desconformes los empleados de otra empresa? Si el problema lo tenés en tu empresa. El problema es que hemos estado acostumbrados los sanjuaninos tanto tiempo a que la empresa de San Juan era el Estado, que bueno, el resto era de palo. Siempre mi objetivo fue: yo pongo todas las energías en crear empresas con desarrollo sustentable a través del tiempo. Y esas son privadas, no son estatales. El que está en el Estado tiene un tremendo privilegio. Podrá ganar un poco más o un poco menos, pero tiene estabilidad laboral. Y para que alguien se vaya del Estado tiene que mandarse un macanazo tan grande. Y se trabaja un poquito más o un poquito menos, pero la estabilidad está. Entonces, no había que preocuparse tanto por el empleado ese empleado que tenía el empleo seguro. ¿Por qué no nos preocupamos porque no tenía empleo? ¿Por qué no nos preocupamos por sostener a ese privado que todos los fines de mes le costaba un sacrificio tremendo tener que salir a pagarle a su gente? Nosotros necesitamos que ninguna de esas empresas desapareciera. Por eso es que queríamos poner orden. Y lo pusimos. Sabes que tenemos el testimonio de un periodista que también fue funcionario, Alberto Amin. En ese momento, él recuerda cómo se gestó ese mismo día como movilero de Radio Universidad, cómo fueron los movimientos. Fíjate, capaz que te enteras de algo que que no sabías o a lo mejor recordás algo que sí sabías. Sanjuaninazo, tengo un recuerdo muy fuerte y vivencias muy encontradas, porque en realidad yo estaba trabajando en el móvil de Radio Universidad ese día y iba a hacer una nota normal buscando notas allí, noticias en tribunales, y me encuentro con la movilización que viene del Hospital Rawson. Entonces allí se suma frente al correo, que es donde yo encuentro la movilización, se empieza a sumar la gente de IPB, que le encabezaba Eloy Camus, que era el secretario adjunto de ATE. Hago una nota, porque era un referente, termino la nota y me acuerdo que Eloy me dice: quédate cerca porque puede haber novedades. ¿De qué tipo? No, quédate cerca. Entonces, bueno, acompaño la movilización hasta
hasta Desarrollo Humano, que estaba por Rivadavia pasando la calle Mendoza, cuando va a comenzar el acto, por llamarlo de alguna manera, en el cual se expresaban los representantes de los gremios, que eran principalmente ATSA y ATE, en la escalinata del ministerio, en la parte baja había una especie de kiosco en los que se vendían sándwiches, bebidas, todo lo demás. El asunto que, no sé, en instantes, segundos, minutos, no sé cuánto, voló una piedra, reventó algo, entraron 4 o 5 personas a la carrera, tiraron la heladera que tenía ese kiosco, reventó, hizo una explosión en el piso y a partir de ahí todo fue caos. Fue minutos de caos. Y así empezó. Sí, y así terminó. Porque sabe una cosa, no quiero pasar un bloque hablando del sanjuaninazo. Porque se merece la distinción como un hecho histórico, pero no se merece la distinción como un periodo de gobierno. No, claro. Sería una locura, y discúlpeme, sería una falta de respeto a mucha gente que le puso el hombro a esta provincia y que tenía tanto derecho a tirar piedra o a romper vidrio, pues yo también quería romper vidrio. Yo también me hubiese puesto al lado. ¿O usted cree que no me hubiese gustado abuchear como a veces sentía que abucheaban en algún acto gente interesada porque le tocaban el bolsillo? Yo también lo quería hacer. Quería estar de ese lado también diciendo pero yo tenía una responsabilidad distinta. Quiero quedarme con el San Juan donde metimos la minería a nivel internacional, donde pudimos ir todos los años. Hoy esta minería que está acá tiene responsables. Los responsables son los actores, por supuesto, privados, pero los responsables fueron también aquellos que promovimos que vinieran a invertir. Y lo cito también a José Luis Gioja porque también juntos a la par en Estados Unidos peleábamos para que se instalara Pascualama en aquel entonces, porque no iba a ser veladero, en San Juan, y lo conseguimos. Y él en Buenos Aires en su cargo, yo en San Juan como gobernador, y destituido, vino el presidente de Barrick a almorzar con quien habla. Peter Mank. Peter Mank. Y dijo, yo quiero que usted me asigne la cordillera. Yo le dije, mire, primera medida, yo estoy destituido, segundo, la cordillera no es mía, es de la provincia, y aquí se asignan, para eso existe algo que se llama IPEN. Bueno, sí, lo que quiero decirle con esto es que nosotros nos vamos a presentar a todo esto. Bueno, vaya y habla con el gobernador, o no, usted va a ser el gobernador. Eso te dijo Peter Mank. Sí. Acá en San Juan. ¿Y cómo sabe usted? ¿Y por qué cree que Barrick es la empresa que es? Porque tenemos información, porque sabemos lo que se palpita en la gente. ¿Por qué no nos quedamos con esto de que en esa minería que era incipiente y con papelitos hechos en fotocopia? Así empecé, llevando la voz de la minería a las ferias internacionales. Y quedémonos con la licitación del Hospital Rawson y la piedra Basali como comenzó, y quedémonos con la construcción de los diques, y quedémonos también con la cantidad de diferimientos que en la provincia hubieron en esos 4 años, tanto turístico como industrial, como agrícola. La cantidad de millones de pesos que se dieron en diferimientos a la gente para que se produjera el cambio cultural productivo en la provincia. A nadie le gusta que le hagan una manifestación, a nadie le gusta que le hagan un enfrentamiento de esto, pero era la gente que vivía del dinero del Estado, la mayoría. Yo vuelvo a decir, quería apuntar a aquel que hoy sube 7 días o 14 y descansa 7, o quería apuntar
aquel que todavía trabaja en los diferimientos o quería apuntar a todo aquel que necesitaba trabajar en otra cosa. Mire, la provincia no es solamente un momento. No quisiera que habláramos más de una fotografía, hablemos de la película. Y esa película, los 90, terminaron con esta ola de la alianza, ¿no? Que vino en el 99, en definitiva. ¿La viste venir? ¿La percibiste o fue algo que te tomó por sorpresa? Y al principio parecía la unión de solteros y casados y divorciados un poco por allá, y aquel, el gordo, el petizo, en esto, pero en realidad yo le preguntaba, me acuerdo en algunos programas y sobre todo a nivel nacional, ¿cuál es el programa que tienen? ¿Cuál es la Argentina que proponen? ¿En virtud de qué se juntan cosas tan disímiles? Se juntan para decir, no tiene que ganar el justicialismo, Claro, en aquel en momento este caso. Dualde era en ese momento, ¿no? Ahora, ¿y después de eso qué? Cuénteme cómo sigue, porque una de esas es tan interesante, que estamos tan equivocados. Pero fíjese cómo termina. Termina a nivel nacional con un vicepresidente, Chacho Álvarez, que se va antes del año. El vicepresidente renuncia, con un presidente que termina yéndose. Y con un lío fenomenal, con 5 presidentes en el término de una semana. ¿Y cómo termina en San Juan? Con un gobernador destituido por las propias fuerzas que eran disímiles, y era lógico, porque no tenían un programa común, no tenían un programa que lo sustentara. La unidad significaba hay que ganar. Y está bien, resultó, se ganó. Ahora, ¿para qué? ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era el programa? Yo le puedo asegurar que tenía un montón así de carpetas con todas las cosas que estaban en ejecución, y otros que eran proyectos para entrar, y se los llevé al gobernador entrante. Pero le hablé por teléfono porque no me llamaban, y le decía, mire, quiero decirles qué cosa es lo que la provincia tiene y lo que la provincia espera. De ahí en más, decidan. Yo no sé, no me corresponde, me correspondería, pero no es el hecho de este programa. Nunca fui un propulsor de divisiones o de grietas. Mire si hubiera tenido yo también motivos cuando volví para entrar a mirar por el espejito retrovisor y ver aquellos que me destituyeron. Yo miré siempre por el parabrisas, que es más grande que el retrovisor. Miré para adelante. Así que, ¿sabe algo? No, cuando usted tiene las cosas u objetivos claros, usted puede seguir adelante. A mí esto me lo enseñó mi viejo, me lo enseñaron los que más sabían, como yo le dije, me lo enseñó la vida. Administré cosas durante toda mi vida y aprendí algo. Para tener éxito hay que ser eficiente, y además de eso, sentar la colita en la silla bastante tiempo para ponerse a pensar cómo las cosas todos los días se pueden hacer mejor. La última, y la respuesta tiene que ser puntual. Puntual. Es la pregunta de cierre de todos estos programas. ¿Y si esto no hubiera pasado? ¿Y si Jorge Escobar no hubiera sido gobernador? ¿Y si Jorge Escobar no hubiera sido aquel gobernador de los 90 en San Juan? Y hubiera sido a lo mejor un empresario como lo era hasta ese momento,
Seguramente hubiese crecido más como empresario porque estaba en el momento ideal o en la década ideal donde uno tiene toda la fuerza encima, de los 40 a los 50 años. Me esperaba en ese momento, así como era concesionario yo Ford, me esperaba, si lo digo honestamente, la presidencia de los concesionarios de todas las marcas de la República Argentina. Estaba ahí. Vino la posibilidad de la gobernación primero. Y probablemente, a lo mejor, me podrían haber ido mal las cosas. Pero sabe algo, cuando uno se tiene fe, las cosas no pueden ir mal. Pueden ir mal un ratito. El resto le va bien. Así que yo les digo a ustedes, tengan confianza. Y además hay que soñar a lo grande. Yo no soñé con ser gobernador, pero una vez que me pusieron la oportunidad delante, sí soñé con todo. Yo sabía que era posible. Y si las cosas hubiesen sido distintas, quién sabe, a lo mejor el sueño hubiese sido más grande. Jorge, muchas gracias. Gracias. Un placer, Jorge Escobar.